Bueno, y sin más preámbulos, paso a presentar a nuestra profesora invitada de hoy. Ella es Laura Pascual Matellán, es profesora del área de Derecho Penal de esta universidad, es investigadora del grupo Diversitas. Sus líneas de investigación son, entre otras, anarquismo y derecho, teoría de la pena, criminología crítica, historia del derecho penal y escuelas penales. Ella ha dado clase en la Facultad de Derecho, en títulos propios principalmente, y también en la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Nos va a hablar esta tarde de una figura y de una personalidad muy importante del derecho penal salmantino, además, y no muy conocido, pero que ha tenido una gran relevancia por sus propuestas y sus teorías propias, tanto a nivel nacional como internacional. Él es Pedro Dorado Montero. Se cumplen ahora 100 años de su fallecimiento y es una ocasión estupenda para recordarlo, y ella es la que nos va a hablar más y mejor sobre él. Sin más dilación, les dejo con Laura. Gracias. ¿Sí? No, yo creo que no. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Bueno, en primer lugar, agradecer a Esther sus palabras por la presentación y a todos ustedes por estar hoy aquí, porque como comentábamos, hace una tarde estupenda, entonces es de verdad muy satisfactorio que hayan decidido venir a escucharme, porque lo que hoy les vengo a contar es un poco quién fue y qué propuso Pedro Dorado Montero, que como muy bien ha dicho Esther, el 19 de febrero, el 26 de febrero se cumplieron 100 años de su fallecimiento. Pedro Dorado Montero fue, digamos, la cabeza visible y el rostro internacional de la Universidad de Salamanca en el año 1898, frente a una equivocada creencia de que el rostro internacional era Miguel de Unamuno. Digamos que Pedro Dorado Montero era la persona a la que se conocía y por la que se conocía en ese momento a la Universidad de Salamanca. Cuando se hablaba de Salamanca en otros países, se decía siempre, es ahí donde trabaja el prestigioso criminólogo Pedro Dorado Montero. Pues bien, yo hoy quería contarles quién fue y qué propuso y por qué se convirtió en una de las figuras más importantes de la ciencia penal y criminológica de su época, pero en todo el mundo, no solo en España, ¿no? Además, me gustaría terminar poniéndolo en diálogo con lo que piensa actualmente el legislador penal español, en concreto con una cuestión que nos suena a todos, ¿no?, que es la de la permanente revisable. Dicho esto, quería empezar aclarando dos conceptos que, aunque pueda parecer una cuestión de perogrullo, a veces nos llevan a confusión, y es qué es un penalista y qué es un criminólogo, porque Pedro Dorado Montero era catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, él era penalista y criminólogo. Un penalista dentro de la universidad es una persona que se dedica al estudio del Código Penal, es decir, a la parte del ordenamiento jurídico, que más triste de todas, porque es la que se encarga de decirnos qué hechos están prohibidos y qué consecuencias y qué sanciones tiene la comisión de esos hechos. Por otro lado, también los penalistas estudian la distinta jurisprudencia, es decir, las sentencias que emiten nuestros tribunales. Por ejemplo, tenemos, y nos suena a todos, el caso de La Manada. Sabemos que La Manada, en las sentencias que se han dado, tenemos un juez que directamente en un voto particular los absuelve, tenemos a un tribunal, parte de tribunales que dicen que eso es un abuso sexual, otros que dicen que es una agresión sexual. Todas estas formas de argumentar a qué tipo penal pertenece ese hecho delictivo que se ha cometido es lo que estudian los penalistas. Es cuándo se considera abuso, qué dicen los jueces sobre la interpretación de unos hechos y que puede ser abuso, qué dicen otros y por qué es agresión sexual. Estas son las cuestiones a grandes rasgos que se estudian desde el derecho penal. ¿Y un criminólogo qué es? Aquí es donde fundamentalmente viene la confusión de términos, ¿no?, entre criminología y criminalística, porque normalmente cuando vienen nuestros alumnos de criminología, en realidad lo que vienen es pensando que se van a graduar
en criminalística, no en criminología. La criminología es el estudio del delincuente. Es decir, la pregunta que desde siempre se han hecho los criminólogos es ¿por qué en todas las sociedades y por qué en todas las épocas hay personas que cometen delitos? Esta es la pregunta. Entonces, por eso se ha estudiado desde la criminología al delincuente y para saberlo también se ha estudiado al delito. En los últimos tiempos, concretamente a partir del año 1970, la criminología por primera vez, y esto no tiene ya que ver con Dorado Montero, que digo fallece en 1919, empieza a interesarse por el estudio de la víctima. La víctima en general a los criminólogos no les ha interesado nunca, pero actualmente se interesa. Aparece la victimología, que tiene más relación con lo que es la psicología, porque la victimología, una de las cosas más interesantes que se estudian desde la victimología es si, igual que dicen los criminólogos que puede haber perfiles de delincuentes, si es posible que existan también perfiles de víctimas. Un caso, por ponerles un ejemplo muy típico de la posibilidad de que existan perfiles de víctimas, es el caso de las mujeres maltratadas. Como una mujer que ha sido maltratada, ha sufrido violencia de género, consigue finalmente denunciar a su pareja, esta termina en la cárcel y 3 años después inicia una nueva relación con un señor que no tiene ningún tipo de antecedentes penales y al tiempo también la maltrata. Existen personas que tienen unas características que las hace más fácilmente víctimas de determinados tipos de delitos, eso estudia la victimología. ¿Pero qué estudia la criminalística? Que es lo que normalmente consideran. La criminalística son los métodos y las técnicas de investigación del delito. Si han visto ustedes la serie CSI, lo que hacen los de CSI es la científica, ¿no? La policía científica es ante, por ejemplo, un cadáver, un asesinato que se ha cometido, hay una persona, ¿cómo puedo? Pues el ADN, cómo ha muerto, qué ha podido ocurrir, todas esas piezas del puzzle que van poniendo la policía para dar con el verdadero culpable de ese delito, eso es la criminalística, pero digo, no tiene nada que ver con ese estudio del delincuente que es a lo que se dedicó Pedro Dorado Montero. Pedro Dorado Montero nace en el año 1861 en Navacarros. Navacarros es un pueblo que se encuentra a 7,9 kilómetros de Béjar, un pueblo de la sierra, en el que por aquel entonces la población se encontraba dividida en 2 grupos, los que se dedicaban a trabajar en el campo, los que se dedicaban a las labores agrícolas y los que eran un poco más afortunados dentro de esa pobreza compartida, ¿no?, que caracterizaba a la población de Navacarros de aquel momento histórico, que eran los que trabajaban en la industria textil de Béjar. La familia de Pedro Dorado Montero era de las más humildes de Navacarros, trabajaban en el campo y cuando Pedro Dorado Montero tenía 4 años y se encontraba jugando en una calle que se encontraba detrás de su casa, en una calle en la que había una serie de carros calzados con piedras y estaba jugando con otros niños, pues un niño sin querer desplaza una de esas piedras que calza al carro, el carro empieza a moverse y termina atropellando a Pedro Dorado Montero, dejándolo cojo y manco. Imagínense lo que podía ser para una familia que vivía en la extrema pobreza en el año 1865 que uno de sus 4 hijos se quedara cojo y manco. Esto fue positivo y negativo, depende del optimismo con el que lo quiera uno mirar. Positivo porque si no hubiera ocurrido no estaríamos hablando hoy de él y hubiera estado condenado a ser uno de los tantos obreros del campo. Pero negativo porque en ese momento lo que hacen es privarte de la única herramienta que tenía una persona de su condición social de subsistir, de mantenerse con vida, y es un cuerpo sano. Porque una persona coja y manca no podía trabajar en las fábricas textiles de Béjar, ni podía dedicarse a ser un labrador. Entonces, ante esa situación, que digamos, es el primer hecho importante y trascendental que tiene lugar en la vida de Pedro Dorado Montero, sus padres deciden, bueno, ¿qué podemos hacer? Debería estudiar, ¿no? Parece ser que es la única salida, pero claro, no tenían dinero para que su hijo pudiera estudiar. Tuvieron la suerte de que un siglo antes un cura de la zona había constituido una especie de fundación porque él tenía una finca de castaños. Entonces lo que hace este cura es que con el dinero de la venta de las castañas de su finca se financiaran los estudios de los jóvenes de la zona que no podían estudiar. Y de esa beca se beneficia, digamos, Pedro Dorado Montero. Y es lo que le permite ir a estudiar segunda enseñanza a Béjar.
Pedro Dorado Montero, siendo un niño, recorría diariamente los 8 kilómetros que separan Navacarros de Béjar, 8 para ir, 8 para volver, siendo cojo y manco. Imagínense el frío que podría hacer cuando no había cambio climático en la sierra en aquel entonces, porque Pedro Dorado Montero, si algo fue un verdadero estoico, una persona que se mantuvo en pie ante cualquier tipo de adversidad, y encontró en el conocimiento el bastón en el que apoyarse cuando lo había perdido absolutamente todo. Y más adelante, como van a ver, el bastón en el que se apoya va a ser en el activismo, es decir, en conseguir que su propuesta penal traspasara el papel y llegara a ser una realidad. Pedro Dorado Montero, a lo largo de su vida, tuvo muy mala suerte. Alguien podría decir, bueno, llegó de la extrema pobreza y llegó a ser un catedrático de universidad, pero a pesar de eso perdió muchas veces, y precisamente porque perdió muchas veces sabía entender mejor que nadie que en la vida a veces se gana, a veces se pierde, y cuando se gana hay que saber merecerlo, pero cuando se pierde toca aguantar el tipo. Y él era, sin lugar a dudas, una persona experta en mantener el tipo cuando las circunstancias pues así lo mandaban. Termina los estudios de Béjar, sus estudios en Béjar, con unas notas altísimas, y eso hace que consiga una beca para venir a estudiar a la universidad. Se matricula en 2 carreras, en Derecho y en Filosofía y Letras, y ambas las supera con una nota media de sobresaliente, lo cual le permite conseguir otra beca para hacer el doctorado. En la Universidad de Salamanca no podían hacerse estudios de doctorado. Por aquel entonces no había esa posibilidad y había que irse a Madrid, a la Universidad Central. La Universidad Central, que es la actual Complutense. Y aquí ocurre el segundo acontecimiento que va a cambiar totalmente la vida de Pedro Dorado Montero, y es que a él le va a impartir clases en el doctorado, clases de Filosofía del Derecho, Francisco Giner de los Ríos. Francisco Giner de los Ríos, conocido por ser el gran impulsor del proyecto de renovación pedagógica más famoso que ha habido en este país, que es el de la Institución Libre de Enseñanza. Pero antes de que Giner de los Ríos fuera expulsado de su cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad Central, pues era lo que se dedicaba, ¿no? La Institución Libre de Enseñanza es fundada por Giner de los Ríos cuando, por defender la libertad de cátedra, lo expulsan de la universidad y pierde, ¿no?, su cátedra. Daba clases de filosofía del derecho y él era un krausista, seguidor de la filosofía del alemán Krause. Este filósofo tenía una ética que, llevada al plano penal, fue lo que digamos la teoría correccionalista. El fundador de la teoría correccionalista fue un discípulo de Krause que se llama Roeder. Entonces, ¿qué proponían los correccionalistas? Y por tanto, Giner de los Ríos y casi todos los miembros de la Institución Libre de Enseñanza, que eran krausistas por excelencia y asumen también las posiciones penales del krausismo, que el derecho penal, que siempre había servido, no, a lo mejor no exclusivamente, sino que tenía varias finalidades, pero la función principal del derecho penal ha sido la retribución, es decir, el castigo de los delincuentes. Tenía que sustituirse este castigo por la rehabilitación o corrección del delincuente. Esto es lo que principalmente, con esta idea, es la idea principal con la que Dorado Montero, al terminar sus estudios de doctorado en Madrid, se queda. Tal vez tenga razón Giner, el derecho no puede servir para castigar a los reclusos, el derecho tiene que servir para corregirlos. Termina sus estudios de doctorado y consigue una beca postdoctoral. Se va a Bolonia. ¿Y en Bolonia de qué se va a encargar Pedro Dorado Montero? Pues se le encarga realizar un estudio comparativo entre el estado de la ciencia penal y criminológica española y el estado de la ciencia penal y criminológica italiana. Las diferencias eran enormes. En España, lo mejor que había hasta el momento en materia penal eran los tratados de Concepción Arenal. Sin embargo, en Italia, Concepción Arenal, que por cierto era correccionalista, igual que Pedro Dorado Montero. Sin embargo, en Italia había triunfado el positivismo.
El positivismo, que fue definido por un historiador de la filosofía como el romanticismo de la ciencia, la importancia del método científico. Por tanto, el método científico había llegado a todos los ámbitos y entre esos ámbitos también la criminología. La criminología existía antes del positivismo, lo que pasa que lo que no existía era un estudio empírico del delincuente. Entonces, era una época en la que, con la que se encuentra Pedro Dorado Montero, en la que se habían ya publicado las obras de los positivistas italianos más famosos, obras en las que se hablaba del estudio del delincuente desde la sociología. ¿Puede el medio social influir en la delincuencia? Entonces ya había tratados en esa época que nos decían que en los climas cálidos, con temperaturas muy altas, se cometen más delitos de sangre, más asesinatos, más homicidios, mientras que en los climas fríos o con la llegada del invierno, pues los delitos contra la propiedad aumentan, sin embargo disminuyen los delitos de sangre. Este tipo de investigaciones, igual que las relaciones entre pobreza y crimen, eran estudiadas, pero también estaba Cesare Lombroso, famoso criminólogo, considerado el padre de la criminología científica, que publicó una obra que es El hombre delincuente, en la que decía que hay personas que nacen delincuentes. Simplemente lo que hace que sea eso, digamos, que llevan dentro de sí se desarrolle o no, es que las circunstancias en las que viven sean propensas a la comisión de delitos. Si yo tengo una vida fácil y buena y no tengo enfrentamientos, ni lo estoy pasando mal, pues posiblemente nunca delinca. Sin embargo, si nazco en una familia pobre, pues posiblemente sí. Es un poco, pero lo que te hace ser un delincuente es algo con lo que tú naces, ¿no? Todas estas teorías también impactan mucho en Pedro Dorado Montero, que él lo que adquiere sobre todo de los antropólogos es esa capacidad, no tanto es la creencia de que haya personas que nacen delincuentes, él cree que no, porque eso es ser un determinista. Hay personas que están determinadas a cometer delitos, pero sí lo que adquiere de los antropólogos, y esto es fundamental para un penalista, es la capacidad, digamos, de mirar al mundo con ojos extrañados, es decir, de mirar lo cotidiano sin darlo por hecho, de verlo desde fuera. Entonces, Pedro Dorado Montero, por la influencia fundamentalmente de la sociología, el análisis del medio social y el ser capaz de ver las cosas desde fuera, pues vuelve de Italia con otra idea clara. Si Giner de los Ríos había dicho que el derecho penal tiene que servir para corregir al delincuente, ¿por qué no utilizamos también el positivismo? Es decir, ¿por qué no utilizamos el método científico para analizar por qué hay personas que delinquen y qué podemos hacer para rehabilitarlas? Esta, digamos, que es el tercer momento en la vida con el que termina, ¿no?, de construirse la idea penal de Pedro Dorado Montero, que resumida es esa, ¿no? Vamos a utilizar el método científico para rehabilitar al delincuente y vamos a utilizarlo también para estudiar las sociedades y ponerle barreras al delito. Dicho esto, Pedro Dorado Montero vuelve a Salamanca como profesor auxiliar en las cátedras de Derecho Procesal y Derecho Penal, pero sin embargo este era un trabajo que no le permitía tener una vida decente, por tanto empieza a opositar a las distintas cátedras y consigue en el año 1892 aprobar por oposición la cátedra de Derecho Político y Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Pero sin embargo, Pedro Dorado Montero era una persona que estaba enamoradísima del campo y de la montaña que lo vieron crecer. Entonces estaba deseando volver a Salamanca para estar más cerca de Navacarros. Y tuvo mucha suerte porque la cátedra de Derecho Penal en aquel momento aquí en Salamanca la ocupaba Jerónimo Vidavilches, que era un señor de Granada. Y entonces él también estaba dispuesto a irse a Granada y consiguieron que se aprobara un intercambio de cátedras. Por eso, en el mismo año que Pedro Dorado Montero aprueba por oposición la cátedra en Granada, se convierte justo en el mismo, unos meses después, en catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca. ¿Qué opinaba Pedro Dorado Montero? Así a grandes rasgos, ¿y por qué ha sido tan importante su pensamiento? Bueno, en primer lugar, realiza un análisis de lo que podríamos decir que es la filosofía del derecho. Él se empieza a plantear la idea de justicia y él lo que pensaba es que todos los seres humanos que realizan una mínima reflexión tienen su propia idea de justicia. Y esa idea de justicia es una idea mutable, porque es una idea que va a depender, y subjetiva, claro, de la familia en la que he nacido, de las vivencias que he tenido, de quiénes han sido mis amigos, de las relaciones significativas que he mantenido a lo largo
de toda mi trayectoria vital. Por tanto, a medida que se van sucediendo acontecimientos en nuestras vidas, nuestra visión de justicia va cambiando. Si ahora soy rico, pero mañana soy pobre, mi noción de justicia seguramente cambie. Si ayer presencié unos hechos que hasta el momento me resultaban totalmente desconocidos, igual mi noción de justicia cambie. Si mañana es mi hijo el que comete un delito, igual mi noción de justicia cambia. Pero si mañana soy yo la víctima, igual mi noción de justicia cambia, ¿no? Esto es lo que él denominó derecho natural. Hay tantos derechos naturales como personas hay en el mundo. Y sin embargo, ¿qué es el derecho positivo o la legislación imperante? Esa es la pregunta que se hace. ¿En qué se diferencia esa noción de justicia de los códigos, ¿no? Decía, el derecho, tal y como lo conocemos, el derecho que se explica en las facultades de derecho, es el derecho natural o concepción de justicia de aquellos que tienen la capacidad suficiente de imponérselo a los demás. Es la concepción de justicia de los poderosos, de los opulentos, de los grandes, de los propietarios de los medios de producción. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Decía Dorado Montero. Pues realmente hay dos problemas. Uno, la mayoría de la ciudadanía pertenece a las clases más bajas de la sociedad. La mayoría de la gente es pobre. Por tanto, no se van a, aunque sus nociones de justicia sean diferentes, porque sus vidas son diferentes, comparten la pobreza, y al compartir la pobreza tienen nociones de justicia mucho más parecidas que las de los propietarios de los medios de producción y de los poderosos, evidentemente. ¿Qué ocurría? Que las mayorías sociales que pertenecían al proletariado o eran pobres directamente de solemnidad, pues no se reconocían en la noción de justicia imperante. No tenía nada que ver el derecho con su idea de lo que es lo justo y qué es lo injusto. Y por otro lado, el derecho también tiene una función pedagógica. El derecho educa. Entonces, esas personas que no se reconocían acababan aprendiendo que eso era lo justo. Es decir, yo creo en mi foro interno que no, pero me lo han metido tanto que al final creo que sí. Y eso es lo que explicaba, según Dorado Montero, que gente que vivía en extrema pobreza acabara defendiendo penas durísimas para cuestiones como el robo o delitos de hurto, cuando ellos eran los primeros que podrían cometerlos o que los cometían, ¿no? Esa es la función pedagógica del derecho penal, del derecho en general. En cuanto a su idea de derecho penal, ¿qué proponía? Ya les he dicho que lo que defendía es una rehabilitación de los delincuentes, es una filosofía, digamos, sustitucionista del castigo, porque lo que se había dado cuenta Pedro Dorado Montero es que a lo largo de todas las etapas históricas, como el derecho penal había servido para castigar, también habíamos aprendido el castigo. Es decir, ante un daño que se comete, nos sale como una especie de instinto de venganza, ¿no? Me has realizado un daño, tengo que devolverte el dolor que me has causado. Esto es una especie de instinto humano, pero cuando ese instinto encima se legisla y se pone por escrito en un código penal, también se aprende. El derecho ejerce su función pedagógica y las personas vamos aprendiendo el castigo. Por eso es casi imposible plantear, hoy en día, no hace falta irnos al siglo XIX, un debate en el que el derecho penal no tenga una función retributiva, no tenga una función del castigo, porque las mayorías sociales no estarían de acuerdo. Eso te quitaría todos los votos del mundo, porque la gente quiere que se castigue. Propuesta de Pedro Dorado Montero, tenemos que desaprender el castigo, porque lo hemos aprendido, y apostar por una rehabilitación del recluso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pedro Dorado Montero? Un análisis de la sociedad. ¿Quién es la mayoría de personas que comete delitos? Pobres. ¿Quiénes están en topas? La mayoría de la gente que está en topas es por delitos contra la propiedad o delitos de tráfico de drogas. Las cárceles están llenas de pobres. Por tanto, si sabemos que la pobreza está estrechamente vinculada y relacionada con la mayoría de la delincuencia, ¿qué proponía Pedro Dorado Montero? Terminar con la lucha, o sea, con las dos clases antagónicas que existían, que era la de los propietarios de los medios de producción y la de los desposeídos, y hacer una distribución justa de la riqueza. Esa era su idea en primer lugar, ¿no? Esto para prevenir la delincuencia o primer delito. Terminar con la propiedad privada, pero no la propiedad
ligada al uso. No se trata de terminar con la casa en la que uno vive o el taller en el que uno trabaja, sino con la propiedad privada ligada a la acumulación. Es decir, lo que yo tengo de más y consecuentemente hay gente que tiene de menos. Es decir, lo que hace que haya personas que no puedan tener vidas decentes. Como evidentemente también hay otros factores que tienen una relación con el delito, que no solo es la pobreza o todos los términos o todas las cuestiones de corte económico, sino a lo mejor pues personas que delinquen porque han visto situaciones horribles en casa, porque no han sido queridas y allí el Estado no llega, entonces no podemos prevenir el total de los delitos. Pero sí que le habremos puesto un cerco grande. Terminando, ¿no?, con la pobreza a la que están condenadas millones de personas. Pero cuando no hemos podido frenarlo al 100% y por tanto hay seres humanos que cometen delitos, ¿qué hacemos? Pues se trataría de rehabilitarlos o corregirlos, ¿no? Él utiliza la palabra la corrección del delincuente. Entonces él escribe una obra maravillosa que es El derecho protector de los criminales, porque lo que es la corrección es la protección del delincuente. ¿Y qué es la protección del delincuente? Dotarlo de los factores de protección que han fallado y que por tanto lo han convertido en un ser humano que comete delitos. Dorado Montero para eso se da cuenta de que a lo largo de toda la historia las personas siempre han necesitado lo mismo, y no es mucho, pero falta. Es un alimento, es un techo, es agua, es aire limpio que respirar, es estar en contacto con la naturaleza y sobre todo es mantener relaciones significativas. Es decir, todas las personas necesitamos a alguien que nos nombre, a alguien que nos reconozca, a alguien que nos ame y que nos quiera. Si esto falla, las posibilidades de caer en la delincuencia empiezan a dispararse. Y a esto también hay que unirle el vivir sin miedo a que mañana yo me rompa una pierna y me echen del trabajo, por ejemplo, sin miedo a una vejez en la que nadie me cuide. Todos estos, si tú consigues dotar a las personas de los factores de protección que han fallado, vas a evitar la reincidencia. Esta era la idea fundamental de Pedro Dorado Montero, es decir, hay que estudiar al delincuente no por el tipo de delito que ha cometido, sino por su vida, su trayectoria vital, ver cuál de estos factores de protección han fallado y el Estado tiene que dárselos. Porque esto, decía Dorado Montero, nos beneficia a todos, beneficia a la sociedad. Porque si tú ahora mismo estamos viendo casos de cuando un violador ha cumplido su pena y sale a la calle, es que reincide. Bueno, claro, evidentemente, tú lo has metido en una cárcel española en la que hay muy pocos programas especializados en violaciones, para agresores sexuales, pues normal, es que lo normal es que reincida, lo raro sería que no reincida, ¿no? Pues exactamente por eso el correccionalismo es bueno, porque te garantiza la rehabilitación, es una apología, digamos, de la psicoterapia y de la resiliencia, es decir, de dotar a las personas de todos los factores que le permitan, pues, enfrentarse a la vida con lo que nos tiene que venir a todos, pero no con lo evitable, ¿no? Que ningún ser humano lo tenga que pasar mal. El problema del correccionalismo es el problema de todas las teorías que van a contracorriente, ¿no? Y es que está en las antípodas de los imaginarios colectivos que pueblan la cabeza de la población. La mayoría de la gente no es partidaria de la rehabilitación. Entonces, Pedro Dorado Montero, que quería que esto no se quedara en una obra, bueno, no en una, en realidad tiene muchísima producción científica, lo que hace es intentar difundirlo llegando a los miles y miles de obreros. Él escribía sobre todo para los obreros, no para catedráticos de Derecho Penal. A él lo que le interesaba es que las mayorías sociales fueran las que estuvieran convencidas de iniciar una transición de un derecho penal basado en el castigo a un derecho penal mucho más humano, que es el derecho penal correccionalista. Pedro Dorado Montero fue sin lugar a dudas el mayor humanizador del derecho penal. Nadie hasta el momento había defendido una transición tan fuerte. De hecho, hoy en día nadie defiende una transición tan fuerte, pero a grandes rasgos es que todos los seres humanos se merecen una oportunidad. Detrás de las víctimas ha habido mucha mala suerte, pero detrás del delincuente también. La obligación del Estado es que, dado que nos ha fallado la primera educación que tiene un delincuente, la obligación es dársela, porque esos son los estados sociales y democráticos de derecho.
Y dicho esto, y resumido así a grandes rasgos el legado penal de Pedro Dorado Montero, voy a ponerlo en diálogo con lo que dice el legislador penal actual. Cuando, sobre todo fundamentalmente, ¿no?, con la última reforma del Código Penal en el año 2015, introduce la famosa pena de prisión permanente revisable, que es una pena que o se está muy a favor de ella o se está en contra. No hay nadie que diga, bueno, no sé, me da igual. No, es una pena que o a favor o en contra. Y les voy a contar en qué consiste y luego, si quieren, podemos debatir sobre este tema. La prisión permanente revisable es una pena indeterminada. Es una pena indeterminada porque uno entra en la cárcel sabiendo el día que entra, pero no sabe si saldrá alguna vez. Y es una pena que está solo para delitos de extrema gravedad. Por ejemplo, cuando se asesina a una persona menor de 16 años o que se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad. ¿Quiénes son las personas en situación de extrema vulnerabilidad? Pues son los ancianos, somos nosotros mismos si mañana nos rompemos una pierna y nos tienen que escayolar desde la ingle o el tobillo y en ese momento nos asesinan. O también son las personas que viven con una diversidad funcional. Cualquier asesinato, hoy en día, de estas personas, prisión permanente revisable. También los asesinatos que han tenido lugar después de una agresión sexual. Famoso caso de Diana Kerr, ¿no? Que todo el juicio está girando en si el chicle la agredió sexualmente antes de matarla o no. Por supuesto, el abogado dice que no, para librarlo de la prisión permanente revisable, porque si no la agredió sería una pena por asesinato, pero si la agredió sexualmente sería pena de prisión permanente revisable. También para los casos de asesinato múltiple, los asesinatos cometidos dentro de una banda terrorista o de cualquier tipo de organización criminal, y cuando también se asesina a jefes de Estado, también delitos de lesa humanidad, etcétera. Sin embargo, el Partido Popular, una de las propuestas que llevaba Pablo Casado, pero que llevaba diciendo desde hace tiempo, quiere ampliar. Recuerdo que el Partido Popular es el que introduce la prisión permanente revisable en España, pero ahora hablan de ampliarla a otros supuestos. ¿A qué supuestos? Bueno, pues a los supuestos de asesinato cuando el autor impida la recuperación del cuerpo a la familia. Estamos, por ejemplo, nos recuerda el caso de Marta del Castillo, un caso que además, a ojos de los penalistas, es un caso increíble, porque nosotros siempre hemos dicho que sin cuerpo no hay delito y que para condenar cuando no hay cuerpo por un delito de asesinato tiene que haber muchísimas evidencias de que esa persona está muerta, y este es un caso que no nos hace ver que haya muchas evidencias, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando propone esto el Partido Popular, lo hace pensando, ¿no?, en el caso de Marta del Castillo. También habla de asesinatos después de secuestros, de violadores en serie, de violación de un menor cuando éste ha sido retenido previamente durante un periodo de tiempo, y otro que a mí me llama muchísimo la atención, a los pirómanos, pero a los pirómanos cuando han prendido fuego y en la extinción de ese incendio o mientras el fuego está pues fallece alguien. Una pena evidentemente totalmente desproporcionada y que no es equiparable a otros supuestos, ¿no? La pregunta que siempre se hace cuando se habla de prisión permanente revisable, ¿es la prisión permanente revisable una cadena perpetua? Y mi mi opinión es que sí. Sí es una cadena perpetua. ¿Por qué? Porque la prisión permanente revisable se revisa cuando una persona lleva en la cárcel 35 años para la mayoría de los delitos, o en los mínimos casos y en función de la gravedad del delito a los 25. Cuando los correccionalistas como Pedro Dorado Montero empezaron a estudiar en qué momento un encierro imposibilita la recuperación del delincuente, decían que a partir de los 4 años. Una persona encerrada más de 4 años es irrecuperable porque se desocializa. Los actuales psicólogos nos dicen que los años en una prisión máximos que puede estar una persona antes de que sea irrecuperable serían unos 12, 14. Más de 14 años de encierro, una persona jamás pasaría unas pruebas de rehabilitación. Por tanto, si a mí me van a revisar la condena a los 35 años, es imposible que yo esté recuperado, porque no voy a pasar las pruebas psicológicas que me van a hacer, porque se ha producido en mí ese proceso, ¿no?, de desocialización. Por tanto,
lo que está claro es que si no voy a poder pasar las pruebas que me van a hacer, la prisión permanente revisable es una cadena perpetua. Otra de las cuestiones fundamentales es que la cadena perpetua es una pena que no es desconocida para el Código Penal español, pero sí es una pena lejana en el tiempo. Es una pena lejana en el tiempo. La última vez que estuvo vigente fue durante la dictadura de Primo de Rivera. Con la Segunda República desaparece, pero luego con la llegada del franquismo tampoco se introduce la cadena perpetua y mucho menos después en la democracia. Pero ni siquiera en los años más duros de ETA se planteó introducir la cadena perpetua. La pregunta que yo me hago es ¿por qué ahora? ¿Por qué en 2015, que no hay ninguna ola de crímenes que nos hagan dar un golpe en la mesa y nos digan, bueno, no nos queda otra que poner esta pena tan dura a ver si los frenamos? No ha ocurrido nada. Y esto da para plantearse muchas cosas, ¿no? ¿Por qué ahora? Dicho esto, les voy a comentar cuáles son los argumentos a favor y en contra de la prisión permanente revisable. ¿Qué dicen sus defensores y qué dicen sus detractores? Bueno, sus detractores dicen, fundamentalmente el argumento principal es que es una pena inconstitucional, porque atenta contra el artículo 10 de la Constitución, el que nos habla de dignidad humana. Encerrar a una persona, pues sin saber siquiera si algún día saldrá de la prisión, atenta contra su dignidad. También atenta contra el artículo 15. El artículo 15 es el que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Encerrar a alguien posiblemente de por vida es un trato inhumano y degradante. Pero fundamentalmente atenta contra el artículo 25.2 de la Constitución, que es el que habla de que el fin de la pena es la resocialización del recluso. Si el derecho penal sirve, según la Constitución española, para rehabilitar, y yo estoy encerrando a una persona de por vida o al menos 35 años de prisión, mi objetivo es rehabilitarlo. Esto es lo que plantean las personas que están en contra, ¿no?, de la prisión permanente revisable. Además, añaden otro argumento que ya no tiene que ver con la constitucionalidad de la medida. Dicen que no previene la delincuencia, porque normalmente se dice es que sirve, ¿no?, bajo la amenaza de una cadena perpetua, la gente se lo piensa más, pero en realidad los delincuentes no suelen hacer cálculos, no miran el Código Penal. Con la prisión permanente revisable en vigor se asesinó a Diana Quer, con la prisión permanente revisable en vigor se asesinó y se violó a Laura Luelmo, y con la misma se asesinó a Gabriel. 3 delitos penados, ¿no?, con la prisión permanente revisable. No disuade. La disuasión penal, lo miden los criminólogos, pues sí que funciona en delitos leves. Por ejemplo, si yo sé que si me bebo 2 cubatas voy a dar en la tasa de alcoholemia, pues igual no, y si cojo el coche, pues igual me lo pienso y no bebo. Ahí sí disuade, pero cuando se trata de delitos tan graves, no disuade. Pero en cambio, ¿qué dicen las personas que sí están a favor de esta medida? Pues dicen que, bueno, que sí que es constitucional, que el artículo 10, el que nos habla de dignidad humana, que ¿qué dignidad humana? Son seres humanos los que cometen hechos tan horribles. Entonces, ¿de qué dignidad vamos a hablar? Dicen que, por supuesto, no atenta contra el artículo 15, porque no es una pena inhumana o degradante. Inhumana es la mutilación, es la tortura, pero no un encierro a perpetuidad. Y que tampoco vulnera el artículo 25.2, no vulnera la resocialización, porque es revisable. Entonces, si es revisable, es que alguna expectativa de rehabilitación existe. Además, dice que también que la tienen en otros países y que España siempre es el último en sumarse a las cosas buenas. Pero es verdad que la tienen en otros países. Lo que no nos cuentan los partidarios de esta pena es que Alemania sí que la tiene, pero la revisa a los 15 años, no a los 35. Es decir, cuando todavía hay esperanza en que la rehabilitación del recluso se produzca. Yo nunca diría que la prisión permanente revisable en Alemania es una cadena perpetua, porque sí que hay esperanza de que alguien pase los test psicológicos que se quieren hacer para que abandone la prisión. Además dicen, es verdad, no evita la delincuencia. Los asesinos siguen cometiendo asesinatos, pero los que ya lo han hecho una vez no vuelven a hacerlo. Evita la reincidencia, porque como mucho puede cometer delitos dentro de la cárcel, pero ninguno más.
Pero hay otra pena que también evita la reincidencia y la evita mejor que la prisión permanente revisable. ¿Saben cuál es? Exactamente, ¿por qué no la pena de muerte entonces? ¿Qué opino yo? Esa es ahora la pregunta. Bueno, yo pienso que evidentemente la prisión permanente revisable es una pena inconstitucional, que recibe el nombre de prisión permanente revisable y no el de cadena perpetua, porque si no, no podría introducirse en el Código Penal. Es para salvar el obstáculo constitucional, cambiando la nomenclatura, porque evidentemente si yo la llamo cadena perpetua, se acabó, no es admisible. Pero si la llamo revisable, aunque sepa que 35 años de encierro son ya casi de por sí una cadena perpetua y que nadie se va a rehabilitar, pues evidentemente es una pena inconstitucional. También digo que sí que es verdad que no evita la delincuencia, pero sí que evita la reincidencia. Pero también hay otras formas de evitar la reincidencia, como es la resocialización de los reclusos, y luego también hay otras como la pena de muerte. Sin embargo, nadie se atreve a defenderla, o la mayoría de las personas no se atreven a defenderla. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Por qué la cadena perpetua sí y no la pena de muerte? Y también que atenta contra los derechos humanos, y esto es un tema que no podemos permitirnos en un Estado social y democrático de derecho. Todas las penas atentan contra los derechos humanos de las personas, pero ya hablar de un encierro a perpetuidad lo que hace es tambalearse al Estado social y democrático de derecho, que no está para vulnerar derechos fundamentales, sino para garantizarlos. Estamos poniendo en peligro ciertos pilares del Estado de Derecho, le estamos dando un poder inmenso al delincuente. Si conseguimos que un asesino, dos asesinos, porque en España, aunque nos parezca que se mata mucho, se mata muy poco y se cometen muy pocos delitos graves. Se cometen muy pocos delitos graves. El 80% de la población de Topas, le digo que está en la cárcel por delitos relacionados con la pobreza. Hay muy pocos delitos graves. La cuestión es, si hay muy pocos delitos graves, pero nos lo ponen todos los días en la tele, los mismos casos, ¿eso puede servir para cambiar nuestras leyes? ¿Les vamos a dar al asesino de Laura Luelmo el poder de cargarse un Estado social y democrático de derecho en materia penal? Le tenemos que dar ese poder. Y otra cuestión es que existen fallos. Los jueces no son dioses, son seres humanos que no estaban presentes en el momento que se cometió el hecho delictivo y a veces se equivocan. Yo soy de Zamora y en Zamora ocurrió un caso que es un ejemplo de equivocación de manual, que es un señor que se había arruinado, tenía una empresa, se arruina y entonces se da la bebida y rondaba por Zamora por los parques de noche. Y esto fue hace muchísimos años ya, y se cometieron 2 violaciones en Zamora en aquella época. Las 2 mujeres, en una rueda de reconocimiento, junto a otros 4 o 5 hombres, acusaron a este señor, y las pruebas de ADN no estaban tan adelantadas. Cuando ya fue condenado a 10 años de prisión, cuando llevaba 9 se le concede el tercer grado, ¿no? Justo se le había concedido el tercer grado, lleva a tener permisos de salida, ya tal, cuando de repente ocurre una violación en Barcelona y cuando se mira el ADN resulta que coincide con el de las chicas que habían sido violadas en Zamora. Se habían equivocado y este señor llevaba 9 años y pico en Topas. La pregunta es, igual este error existe, el juez evidentemente no lo hizo con mala intención, las 2 mujeres no, se parecía, y entonces ante que una cuando es víctima de una violación tampoco se queda exactamente con el rostro de la persona que la está violando, se equivocaron, fue condenado, y ahora ¿cómo le devolvemos a este señor los 10 años que pasó en Topas? Y lo que supone para un ser humano a nivel psicológico, no solo los años de vida que pierdes, sino lo que supone a nivel psicológico para una persona ese encierro. Es decir, los jueces pueden fallar, nos podemos equivocar. Entonces, aunque solo sea por precaución, las penas hay que evitar que sean demasiado altas, porque nosotros los penalistas decimos siempre que es preferible un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Y ya sé que todos nos vemos a nosotros como posibles víctimas y nos cuesta mucho imaginarnos como posibles delincuentes, pero todos podemos salir un día de casa
y terminar siendo delincuentes. Cuando yo empecé aquí a estudiar Derecho, se estaba juzgando en la Audiencia Provincial de Salamanca un caso que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre la posibilidad y que te hace ver cómo es posible que todos podemos caer en el delito. Era dos grupos de personas que el día de Nochevieja pasaban por la noche por la Gran Vía y llevaban pues lo típico de los cotillones, el gorrito. Pues un chico de un grupo le coge así el gorrito a la chica con la que se encuentra del otro grupo. Entonces el novio de esta chica le dice que le has hecho a mi novia, que tienes tú que tocar a mi novia, no sé qué, no sé cuál, con tal mala suerte que uno le tira a otro el vaso que llevaba en la mano, le da en la cara y le lleva un ojo. Entonces se enfrenta a un delito de lesiones graves por miembros del primer grado de una pena de 7-8 años de prisión. El chico era un estudiante de biología, totalmente normal, ningún tipo de antecedente, y el juez tenía que decidir si lo condenaba o no, porque iba a ir a la cárcel fijo. Iba a ir a la cárcel fijo porque sin antecedentes penales solo te libras si es una pena inferior a 2 años, pero 7 años ya estamos hablando de delitos graves. Y claro, aquí las dos posiciones era: yo le tiré el vaso a la cara y nunca pretendí quitarle un ojo, pero el otro dice: oye, soy tuerto y tengo 22 años. Claro, tienes que pagarme lo que me has hecho, al menos púdrete en la cárcel. No, esta es la idea de cómo todos podemos llegar a ser un día delincuentes. Por tanto, si nos viéramos a todos o a nuestros hijos o a nuestros familiares como posibles delincuentes, nos replantearíamos eso de las penas altas. Sobre la prisión permanente revisable, yo quería leerles una carta sobre lo que manifestaron los presos italianos. En Italia existe la prisión permanente revisable, se revisa a los 20 años, también 15 años antes que en España. Pero, sin embargo, estos presos le escribieron al presidente de la República en aquel entonces, que era Giorgio Napolitano, y le escribieron lo siguiente, y representa muy bien lo que puede sentir una persona condenada a esta pena. Señor presidente de la República, estamos cansados de morir un poco todos los días. Hemos decidido morir de una sola vez. Pedimos que nuestra pena, la cadena perpetua, se convierta en pena de muerte. La cadena perpetua es el invento de un no Dios tan malvado que no se puede imaginar. Es una muerte que hay que tragarse poco a poco. Es una victoria sobre la muerte, porque es más fuerte todavía que la misma muerte. No nos matan, es peor, nos dejan morir para siempre. La cadena perpetua transforma la luz en sombras. Y ya para terminar, simplemente quería comentarles un hecho que narra el famoso escritor de Argel, Albert Camus, en sus reflexiones sobre la guillotina, que sirve para reflexionar mucho, ¿no? Y es que dijo que en aquel momento, cuando él era un niño, a los 4 años, en Argel se produjo un crimen terrible. Un señor fue a una granja y asesinó a una familia entera de granjeros, a los 2 padres y a sus 5 hijos. Fue un asesinato brutal, con mutilaciones, rasgos de canibalismo, del que todo el mundo hablaba en aquel momento, porque era algo de verdad horroroso y espantoso, lo peor que se pueda uno imaginar. Y claro, en aquel momento estaba vigente allí la pena de muerte por medio de la guillotina. Se comentaba por la ciudad que esto era una pena demasiado leve, ¿no? Porque encima que sea solo por medio de la guillotina, con lo que había hecho este señor, que era matar así a una familia y a unos niños. Y el padre de Camus estaba orgulloso, decía Camus. Mi padre estaba totalmente orgulloso, ¿no?, de que por fin se iba a hacer justicia. Habías matado a 7 personas, qué mínimo que te maten a ti. Y se puso el mejor de sus trajes, su padre, y se fue a la plaza pública a presenciar la ejecución, a ver cómo le cortaban la cabeza a ese asesino. Dice Camus que cuando su padre volvió, lo primero que hizo fue ir al baño a vomitar. Su padre ya no se acordaba de los niños asesinados, lo único que no podía quitarse de la cabeza era la imagen que había presenciado, que es cómo le cortan la cabeza a otro ser humano. Y entonces la reflexión que se realiza Camus es: ¿qué tipo de justicia es esta que hace vomitar a un hombre honrado? Nada más, y quedo a su disposición para cualquier pregunta o para el debate que quieran. Después de este brillante análisis sobre el derecho penal, sobre los delitos y delincuentes que nos ha hecho la profesora, comenzamos el turno de preguntas. Hola, buenas tardes.
Yo te quería preguntar qué pena le correspondería a uno de estos casos graves que estás hablando si no existiera la pena revisable. ¿Cuál sería el equivalente si no existiera anteriormente? Si esto fue en el 2015, anteriormente tendría otra pena. Pues un delito de asesinato sobre unos 23 años, 24. Salvo para el caso de terrorismo, cumplimiento íntegro de las penas, 40 años, una de las penas más duras de Europa. ¿Cómo? Los que fueron condenados antes de que estuviera el cumplimiento íntegro de las penas, no. Los que fueron condenados con el cumplimiento íntegro de las penas, sí. Lo que pasa es que muchos etarras fueron condenados antes. Pero sí, sí. Y 40 años es una pena a perpetuidad, quiero decir. ¿Qué tiene que ver la cuestión de la...? No tiene relación. No tiene ninguna relación. La prisión permanente revisable lo que persigue son dos cosas. Cuando uno escucha hablar al padre de la niña Mariluz, que es una de las personas que más habla de este tema, ¿no? Él dice que lo hace para incapacitar al delincuente. Eso es lo que nosotros los penalistas llamamos la prevención especial negativa. Es decir, cuando se persigue a alejar de la sociedad a un individuo que es peligroso. Pero en realidad esta pena no solo persigue eso, ni siquiera el padre de Mariluz persigue eso. La gente, en el fondo, lo que está persiguiendo es el castigo y la venganza. Si además evitamos que cometa otros delitos también, pero siempre está la idea de venganza y lo que te mereces por haber matado a mi hija es estar encerrado. Lo que pasa es que eso no lo dicen, pero ese es el mensaje retributivo que hay siempre detrás de todas las personas que están a favor de la permanente revisable. Y yo entiendo que cuando uno es víctima de un delito, quiere penas duras, porque el sentimiento vindicativo inherente al dolor humano es normal. El problema es que el derecho penal existe precisamente para evitar eso. Esto es lo que nos tienen que contar. El derecho penal existe para evitar que se actúe con la irracionalidad con la que actuaríamos todas las personas que somos víctimas. Porque desde luego un caso también que nos demuestra que todos podemos ser delincuentes es el de esa señora que quemó vivo al violador de su hija, y eso que había sido condenado a 10 años de prisión. Quiero decir, nosotros no podemos el Estado no puede actuar como actuaría al que le acaban de matar a un hijo, porque al que le acaban de matar a un hijo toda pena es poca. ¿Qué va a decir el padre de Mariluz? Pues que cuanta más pena mejor, pero es que le tenemos que preguntar al padre de Mariluz, las víctimas no pueden hacer el derecho penal, porque entonces, ¿para qué necesitamos el derecho penal? Vamos a darle al delincuente a su víctima y que haga con él lo que quiera. El derecho penal es el punto racional que intenta ponderar el respeto a los derechos humanos y la evitación del delito. Quería preguntarle qué opina usted, por ejemplo, de esas penas que hay que a lo mejor le echan X años y luego por buena conducta, por trabajo social, a los 4 días, como se suele decir, salen. Como el caso, por ejemplo, a veces hemos oído todos cuando Urdangarín entró en la cárcel. Bueno, dentro de 4 días, o sea, ¿por qué pasa eso? Si te han echado, por ejemplo, 10, 15, no se cumple la pena total, o sea... Bueno, yo creo que Urdangarín y todos los poderosos ya la ley va por otro lado, pero para la mayoría de las personas, bueno, no, pasan muchos años encerrados. Quiero decir, a veces nos llega desde los medios de comunicación la idea de que es que mató a alguien y a los 3 años ya estaba por ahí. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Lo que una vez pasado un tiempo en prisión, un tiempo largo, se te empiezan a conceder permisos de que a lo mejor pues solo tienes que ir a dormir en la cárcel, o permisos de salida que te quiere decir, por ejemplo, yo un fin de semana al mes
puedo irme a mi casa. ¿Y eso por qué se hace? Porque el artículo 25.2 del texto constitucional español habla de que el fin de la pena es resocializar, reinsertar al delincuente. Si esa persona no tiene permisos de salida, más desocialización. Porque yo necesito ir a casa alguna vez, estar en contacto con mi gente alguna vez, para no perder ese contacto con la sociedad, porque si no voy a ser irrecuperable. Voy a ser irrecuperable. No olviden que en la cárcel es una escuela del crimen. Poca gente sale de la cárcel mejor de lo que ha entrado, porque tú vas a la cárcel, a lo mejor vas por un robo y allí te juntas con lo peor de cada casa. ¿Cómo vas a salir bien de ahí? Es que es muy difícil. Entonces, con el objetivo... Si somos capaces, el problema es que hay que gastar dinero. Desde luego, si Topas tiene solo 2 psicólogos, ¿cómo vamos a rehabilitar a la gente? Lo que tienes que hacer es tratamientos personalizados, como decía Pedro Dorado Montero, que parece mentira que en el siglo XIX estuviera más avanzados que todos nosotros, porque yo puedo violar a una persona, pero el motivo que a mí me lleva a violar no tiene por qué ser el mismo motivo que a otra persona la lleva a violar. Igual yo violo porque a mí me violaron de pequeño, pero hay otras personas que violan por otro motivo. Por tanto, el tratamiento psicológico, la psicoterapia, tiene que ser individualizada en función de lo que te va pasado a ti, lo que te lleva a ti a cometer un delito. No es lo mismo que una persona que no tiene absolutamente nada se dedique a robar monederos en Zara o por la calle Toro, que alguien que se apropia a un político que se queda con no sé cuántos millones de euros. Evidentemente, lo que te hace atentar contra la propiedad no es lo mismo y, por tanto, las soluciones no pueden ser las mismas. Eso seguro, pero por lo mismo que decía Pedro Dorado Montero, ¿quién hace la ley? Sí. Ellos. Y si ellos hacen la ley, la van a hacer en su contra. Claro, eso seguro. Una revisión, estudiese a lo largo de la legislatura y se haga un texto en condiciones y que no sea revisable de una manera tan frecuente. Eso lo hacen porque el Código Penal es muy rentable electoralmente, da muchos votos. Si yo soy un político, acaban de asesinar a Laura Luelmo y digo, pues voy a penas más duras, penas más duras. Apelo a las emociones de la gente vota seguridad. Vota seguridad, pero en realidad es que no sirve para nada. O sea, si no es ese asesino de Laura Luelmo, habrá otro. Tú no puedes evitar la delincuencia, pero sí le puedes ir poniendo barreras. Y las barreras también se pueden poner. Igual que tú puedes encerrar a un ser humano, lo puedes matar también para evitar que reincida, también lo puedes resocializar. Y yo creo que en un Estado de Derecho, si tenemos, para evitar que se vuelvan a cometer delitos, solo tienes 3 opciones. O los encierras, o los resocializas, o los matas. Entonces hay que ver cuál tiene encaje. Yo entiendo que la víctima igual le salga de entrada, porque luego las víctimas también necesitan perdonar y también necesitan seguir adelante, y esto es fundamental. Las personas que se enquistan en el odio y en ese dolor no superan jamás, por ejemplo, el asesinato de un hijo. Vemos todos los días en la tele a la madre de Sandra Palo, a la que los medios de comunicación y los programas de espectáculos le siguen recordando todos los días lo que el Rafita le hizo a su hija. La siguen llenando de odio. Esa gente no va a poder pasar página, no va a poder aprender a vivir con el asesinato de una hija y lo necesitan también. Si tú a la gente solo le das odio, no sale adelante nunca. De hecho, hay una mujer que perdonó
al etarra que mató a su marido. Es un caso famoso, se reunieron, él le pide perdón, ella lo perdona y ella siempre que sale dice que es lo único que le ha servido para seguir adelante. A veces que te cuenten, saber qué ha ocurrido y que se disculpen, no te va a devolver a tu marido asesinado, pero te puede ayudar a seguir adelante. Lo que no te va a ayudar es el odio. Un sistema que impulsa el odio construye sociedades peores. No se trata lo que uno desee en el momento en el que se enteran que le han matado a un hijo. Se trata de cómo podemos construir sociedades mejores. Y el derecho penal siempre ha sido un derecho muy difícil de justificar. Los filósofos del derecho y los penalistas intentan buscar medidas de fundamentar las penas, porque la pregunta que siempre se hacía Dorado Montero es ¿cómo puede funcionar legítimamente el derecho penal en una sociedad injusta? Es que todos no partimos del mismo lugar. No partimos del mismo lugar. Hay gente que lo tiene muy fácil para no delinquir, pero hay gente que no, ¿eh? Hay gente que la vida la ha dado por muchos lados, entonces lo tiene muy difícil y tampoco le puedes pedir a la gente que sea un héroe moral. Alguien que se encuentra en la exclusión social lo tiene muy difícil para no robar. No se le puede exigir que nos robe, porque a lo mejor la mayoría de nosotros en su situación lo haríamos. Alguien que no entiende otras formas de vida, que vio cómo su padre maltrataba a su madre, igual luego es un maltratador. Y nos puede parecer, pero ¿cómo se va a justificar? No se trata de justificar al maltratador, se trata de entenderlo, porque tu vida no ha sido la misma que la suya. Cuando se habla del patriarcado como causa de la violencia de género, es verdad, pero bajo el patriarcado viven todos los hombres y no todos matan. Pero es que las vivencias que hay detrás de esas personas, además de la propensión a la agresividad y determinadas conductas, los factores, los estresores, etcétera, es lo que hace que una persona acabe cometiendo un delito. Pues hay que ayudarlas. No castigarlas, porque a mí de qué me sirve que un señor que se dedicaba a violar esté 15 años en la cárcel si luego sale peor. ¿En qué me ayuda a mí eso como sociedad? ¿En que me te quede tranquila, venga, que se fastidie? A mí no me ayuda en nada y encima cuesta dinero. Que un preso nos cuesta mucho dinero, por tanto, creo que es la única medida. Evidentemente el derecho penal no es una ciencia exacta. No se imparte en las facultades de matemáticas. Hay muchas formas de mirar al derecho penal. Todas son válidas. Hay gente que cree que el castigo, la intimidación, la coacción psíquica es la mejor vía. Otros pensamos que es la humanización del derecho y la resocialización. Lo único que diferencia unas formas de entender el derecho penal de otras es que nos aleja o nos acerca a un Estado social y democrático de derecho. Las penas duras, la cadena perpetua, la pena de muerte, los trabajos forzados nos acercan a los estados totalitarios. La rehabilitación, la psicoterapia, el fomentar la resiliencia nos acerca a las democracias. Cada uno debe pensar en qué tipo de sociedad quiere vivir, pero también tiene que pensar una cosa: todos podemos caer en el delito si nos cambian las circunstancias. Y qué pena nos gustaría que nos cayera si nos cambiaran las circunstancias y acabáramos ahí. Hola, buenas tardes. Mira, yo oyendo determinados mensajes políticos, parece que cada vez se está mandando más a la sociedad, y la sociedad yo creo que lo está aceptando, que cuanto mayores sean las penas, más fácil nos va a ser la convivencia y menos delincuencia va a existir. Siguiendo este criterio, Estados Unidos es el país más avanzado del mundo, donde tiene la pena de muerte institucionalizada, y no solamente la tiene, sino que la ejecuta. ¿Podríamos considerar que Estados Unidos es un país seguro? Pues evidentemente no, y además es que la pena de muerte, cuando ya la estudió Pedro Dorado Montero, lo que se dio cuenta es de algo que sigue vigente en la actualidad, es que como del derecho se aprende, en los países donde se aplica la pena de muerte, no solo eso está medido, no disminuye la tasa de delitos graves, sino que la gente encima aprende, porque el derecho penal te educa. ¿Y esto qué significa? Que si puede matar el Estado, aunque tú no lo veas así de racional, bueno, si puede matar el Estado, ¿por qué yo no? Lo acabas viendo como una práctica que, bueno, no está tan mal. Entonces, si el Estado no actúa como debería actuar, porque yo sí, ¿no? Si también una persona me molesta. Es decir, de la legislación penal se aprende. Y por eso en Estados Unidos, donde hay pena de muerte, pues tienen una tasa de delitos de sangre tan alta o más que otros estados, ¿no? que no tienen. No disuade. Es como los terroristas, los yihadistas, que se ponen una bomba encima y la hacen explotar con 5, 6, 15, 20 personas al lado, da igual. ¿Le va a disuadir una pena si se está poniendo una bomba encima?
Al que mata a su mujer y luego se suicida, le va a disuadir que le caigan 30, 20, 25, la prisión permanente revisable o la pena de muerte, si le da igual. Es que el problema es eso, es que les da igual. Y te puede hacer más violento. Yo creo que un derecho penal duro, ese derecho penal del antiguo régimen con torturas que iba a presenciar, volvía a la ciudadanía más dura porque la gente se hace más resistente al dolor, le afecta menos. Si tú todos los días presencias ejecuciones, al final no te afecta. Los soldados cuando van a las guerras, sobre todo en Estados Unidos, lo que le hacen es, antes de ir, ponerle vídeos de imágenes súper violentas para que luego cuando tengan que ir a la guerra y tengan que matar a alguien no les tiemble el pulso, porque si no igual no pueden. Porque una cosa es hablar de cadena perpetua o de pena de muerte desde aquí y otra es verlo. Y otra es estar ahí, y otra es el funcionario de prisiones que ve todos los días el encierro de un ser humano. Es que nosotros lo vemos desde fuera, pero eso hay que vivirlo. Cuando los alumnos de penal dicen, hombre, es que 6 años, 10 años, 12 años en la cárcel es muy poco. Eso nos lo dicen nuestros alumnos. Luego, ¿tú has estado alguna vez un solo día en la cárcel? No. Entonces, ¿cómo sabes que estar ahí 10 años es poco? Claro, es que no conoces esa realidad. Ese es el tema. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias, sobre todo por la claridad con la que ha expuesto usted conceptos tan de actualidad. En primer lugar, no sé por qué esto mete ruido. Son varios puntos que quisiera tratar, no una charla, no una conferencia. En primer lugar, el porcentaje en las cárceles de pobres. ¿Cuál es el porcentaje que hay en las cárceles de pobres con respecto a clase media o clase A? Es el punto primero. Segundo, ¿qué es la prescripción de un delito? ¿Por qué un delito prescribe? Por cierto, delitos prescriben y otros no prescriben. Porque el delito existe, prescriba o no. Tercero, perdono pero no olvido. Si no olvidas, no perdonas. Es imposible. Un punto de Dufo es el de los incendios. Para no equipar ahora mismo, con la pena también. Creo que a incendios deben de equipararse con casos graves de criminales. Los incendios es una cosa muy seria, todo el mundo lo sabemos. Los incendios son, a veces es irrecuperable el daño que se ha hecho tanto a las víctimas como a la sociedad. Después, yo abogo mucho por la reinserción de una persona, pero haciendo trabajos sociales, no saliendo un ratito a atender a una persona, sino, vamos a incendio forestal. Usted me va a durante tantas horas al día, me va a plantar, vamos a poner una máquina que va a hacer agujeros, esto va a poner arbolitos, tantas horas al día, sin machacarlo, sin tenerlo ahí de sol a sol, por supuesto, ¿no? Pero sí haciendo un trabajo social real y efectivo. En ese caso, en otros casos, de otros crímenes, perdón, de otros delitos, crímenes es una palabra inglesa, en otros delitos habría que ver qué se puede hacer que para realmente, no sé, compensar a la sociedad. Después, otra cosa es, ha habido un delito, yo quiero que esa persona esté en la cárcel y lo pague. Esa persona por estar en la cárcel y pagarlo, a mí no me va a beneficiar en nada, no me va a resarcir en nada en el daño que le ha hecho. Evidentemente tendrá que ir a la cárcel, sí, pero yo no sé qué otra forma habría que tener en ese caso. Y ya se ha dicho, la ley la hacen ellos para nosotros. Y después, muy serio es, seguridad frente a libertad. Estamos prefiriendo actualmente perder libertad por seguridad. Muchas gracias. Bueno, el tema de los incendios, es verdad que, claro, todo lo que es la naturaleza y su importancia, lo que ocurre es que cuando uno pone en la balanza el bien jurídico vulnerado, a pesar de que creo que tenemos que ser mucho más conscientes de lo que supone nuestro medio natural y de que el ser humano es naturaleza y por tanto tiene que cuidarla porque es nuestro pulmón. A pesar de eso, bueno, pues el legislador entiende que el bien jurídico, que la persona que prende fuego no lo hace con tan mala intención como el que mata a un ser humano, porque considera que la vulneración del bien jurídico vida o de otros bienes jurídicos es mayor. Y eso, entonces, claro, como la intención no es la misma, una cosa, luego sí que, claro, piden la prisión permanente revisable porque muere una persona, pero imaginemos el bombero que apagando ese incendio fallece.
Claro, lo que ocurre aquí es que no es la intención. El derecho penal siempre lo que valora es la intención, no tanto el resultado. Otra cosa es probarlo, ¿no? Yo empujo a alguien, se da un golpe y se muere. Yo es que lo empujé, pero no quería que se diera el golpe y se muriera. Me tienen que condenar por homicidio o asesinato. En el caso del incendio, el legislador considera que la naturaleza, el bien jurídico protegido, que es la naturaleza, es menos importante que el bien jurídico vida de un ser humano y, por tanto, tiene una pena más baja. Estoy totalmente de acuerdo con todas las penas que son penas alternativas a la pena privativa de libertad, como lo que sería pues, trabajos en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, el caso de los incendios, pues que se vaya al monte a ayudar, me parece fenomenal, pero siempre que no ocupen también puestos de trabajo, porque cuando existían... sí, esto es un tema importante, porque antes cuando existían los trabajos forzados en obras públicas, en el 19, y se ponían a los presos a hacer las carreteras, etcétera, pues los primeros en protestar eran los obreros que se iban al paro, que decían, o sea, este señor que ha robado, ahora le das, lo pones a trabajar en mi trabajo, yo me voy al paro, entonces lo que estás es alimentando un ciclo de la delincuencia. Pero sí que me parece muy bien que vayan, por ejemplo, si yo voy borracho y atropello a alguien y lo dejo tetrapléjico, pues me parece fundamental y posiblemente sea la mejor pena, aparte de una reeducación de esa persona, que se vaya una temporada larga a un centro de tetrapléjicos, por ejemplo este de Toledo, ¿no?, a que vea lo que hay y hasta que sea consciente de lo que ha hecho. Esas son las mejores penas, eso seguro. ¿En qué me va a resarcir a mí que alguien esté en la cárcel? No, la pregunta esa. Pues en nada, pero evidentemente la gente siempre busca. El ser humano en general necesita una seguridad y el Estado, la forma que ha encontrado de dársela es metiéndolos en la cárcel. Porque existían otras formas que se han considerado aberrantes. La seguridad simplemente se obtiene por la pena privativa de libertad, incluso aunque haya cierta resocialización dentro de las prisiones o se intente, no hay muchos medios. Pero bueno, esa es la idea, no es lo que gano yo en general, porque si no podríamos poner hasta un precio, ¿no? Usted me mata a un hijo, ¿qué gano? ¿Qué beneficios tengo? Pues ninguno. O yo como ciudadana, ¿qué beneficios tengo? Ninguno, simplemente me va a costar dinero. Por eso siempre digo que el fin de la pena tiene que ser lo más humano posible y que nos beneficie a todos, porque evidentemente si con encerrar no ganamos nada, pues al menos que ayudarle a que sea una persona que pueda convivir con nosotros en cuanto salga, porque si encima estamos gastando 2.000 euros, que es más o menos lo que nos cuesta al mes un preso, sí, más o menos 2.000 euros al mes es lo que nos costaría un preso. Mantenerlo, etcétera. Pues ya vamos a invertir el dinero bien, ¿no? Porque también es que ya aunque solo sea por ese egoísmo, pues vamos a invertirlo en que esa persona cuando salga esté bien. Y otra cosa interesante que no he comentado es el tema este que siempre se dice, es que salen con paro, se les da dinero. Bueno, en general eso es necesario, también es un tema que, porque si no sale encima, si no le das dinero, no le das absolutamente nada, ya saben, un día tú estás en la cárcel, hace poco se cortó, o el otro día, vamos, el cuello un preso cuando le dijeron que iba a salir, no quería salir porque no tiene a dónde ir. Tú sales mañana de la cárcel, estás en... ¿Pero usted contrataría a un preso? Pero no lo hace. ¿Qué ayuntamiento le da a los presos trabajo? ¿No se lo da a la gente en paros? A los presos... A los presos no los contrata nadie. Nadie. Otra cosa es que no sepan que han sido delincuentes, claro. Pero de entrada nadie. Aquí es verdad que Emiliano, ¿conocen ustedes a Emiliano Tapia? Tiene una empresa, ¿no?, de inserción y hace una gran labor, pero es él, ¿no?
porque sabe precisamente que a los presos no los va a contratar absolutamente nadie. Entonces, bueno, estuve hace poco en un congreso con Emiliano y él proponía pues algo muy interesante, ¿no? Y es dado que no hay trabajo para todos, eso empieza a ser cada día una realidad, no hay trabajo para la ciudadanía en general, empezamos a ser sustituidos por máquinas, solo hace falta ir a un supermercado y ver que ya tienes que estar tú pasándote la compra, y eso supone que mucha gente se va al paro, pues cada vez va más y va más. Emiliano decía, bueno, pues yo soy un defensor de la renta básica, pero siempre ligada al trabajo, es decir, el trabajo tiene muchísima importancia, pero como no te van a dar un empleo, vamos a utilizar el trabajo para resocializar a esas personas que han salido de la cárcel y evidentemente no están resocializadas, y que sea el Estado el que por medio de una renta básica les dé lo que le permita mantenerse con vida, ¿no? Pero ahora de momento lo está haciendo Pastoral Penitenciaria, lo está haciendo Emiliano, pero es que lo tiene que hacer el Estado. El problema es que hay que plantear una transición brutal que como ciudadanía tenemos que empezar a cambiar y asumir, porque mientras sigamos en la venganza, un señor sale de Topas, queda ahí entre Zamora y Salamanca, ¿dónde va? ¿Quién lo va a buscar? Si hay gente que no tiene familia. Y en España, además, cada vez se han puesto más trabas a la resocialización. Porque, por ejemplo, otro caso muy famoso, hace poco estuve en un congreso en Bilbao y me encontré pues unas bicicletas estáticas, ¿no?, en las que uno pedaleaba a favor del acercamiento de presos. Claro, nosotros con el tema del acercamiento de presos, sí, lo del acercamiento, lo de que no estén cerca los presos de sus familiares, es que eso es una barbaridad. Eso imposibilita la resocialización de cualquier persona. Los presos, cualquier persona que cometa un delito, da igual que sea un robo, un asesinato, una violación, da igual, tienen que estar en la cárcel más próxima a su familia. En primer lugar, porque tú necesitas a tu familia y a tus amigos para resocializarte. Y en segundo, porque tu familia no tiene la culpa del hecho que tú has cometido. Es decir, si yo mañana mato a alguien, ¿qué culpa tiene mi madre? ¿Qué culpa tiene la madre de Letarra que se enteró de que su hijo pertenecía a un comando el día que lo fueron a detener? Y para ella era el mejor estudiante de la Facultad de Medicina, como ha habido casos, y se enteró el día que lo fueron a detener. ¿Pero esa señora tiene la culpa de lo que ha hecho su hijo? No, esa señora no sabía nada de su hijo. No tiene derecho a poder ir a visitarlo a la cárcel, igual que tiene el mismo derecho la madre del violador o el padre del asesino. ¿Por qué al asesino de Laura Luelmo lo tenemos cerca de su familia y a Letarra no? Claro, es que son reivindicaciones que nos vende la prensa como es que son etarras, pero un etarra es peor que el que mata a su mujer. Claro, es peor. Para mí me parece peor el que mata a su mujer, que mata a alguien que quiere. Y no por un... Es que, claro, el tema es la venganza del Estado. El Estado vulnerando el derecho a resocialización. Si tú a un etarra lo pones en una prisión de Málaga, ¿cuándo se va a rehabilitar? Nunca, si no va a estar en contacto con sus seres queridos. ¿Cómo? Llevamos 30 años solo escuchando hablar de los derechos de los delincuentes, pero es que nadie habla de los derechos de las víctimas. Y hay más víctimas casi que delincuentes. ¿Pero qué derechos cree usted que debe tener la víctima? Porque el Estado no puede controlar que contra uno no se cometan delitos. Lo único que debería hacer es pagarle el psicólogo a sus familiares, a la propia víctima y ese tipo de ayudas. ¿Pero qué más puede hacer el Estado? Si es que el Estado no puede hacer... Que la víctima no tiene abogado, pero ya queda representada por el Ministerio Fiscal. Hombre, evidentemente la psicoterapia en las prisiones es una necesidad extrema. Sí, pero bueno, los centros tienen psicopedagogos y orientadores. La mayoría de los colegios no tienen piscina y en Topa sí. Pero ¿de verdad les parece tan importante una piscina? Es que si encima no hacen deporte, no se mueven...
Podemos ser víctimas y yo creo que el Estado tiene que ayudar mucho más a las víctimas de lo que las ayuda, y ayudarlas es darle terapia, ayudarlas a seguir adelante con su vida y no que se tengan que pagar ellos el psicólogo como está ocurriendo. Pero eso no significa que no tenga que resocializar al delincuente. Yo creo que es el fin jurídico que la pena exige, porque si no, no sé por qué no los metemos en una mazmorra y tiramos las llaves. Claro, evidentemente, para eso eran las penas, pero como no funcionaban, nos llevó a pensar en otras cosas, porque la delincuencia solo hacía que aumentar, porque es que eso se ha estudiado, se ha medido. Yo tengo penas muy duras y no para de aumentar la delincuencia tengo que buscar otra alternativa, porque es evidente que no funciona. Claro que no funciona. Claro, pero porque la prisión no está recibiendo programas de tratamiento adecuados a su problema. Evidentemente que hay posibilidades de que viole. Pero es que lo que yo estoy defendiendo es que se introduzcan esos programas de tratamiento, porque si no, de nada sirve. Claro, no es utópico. Es una posibilidad. Pero no se vive bien dentro de una prisión. Se vive muy mal y una piscina no te da felicidad. Una piscina que a lo mejor puedes utilizar 15 minutos al día. Esto no es una piscina a la que me voy allí. Sí, le contesto y ya está. Evidentemente, sí. Es que los factores de protección que tienen las personas no siempre son los mismos. La resiliencia no siempre es la misma. Hay personas que en determinadas situaciones las enfocan mejor o peor. Ante la extrema pobreza, yo puedo ser pobre, pero a lo mejor no he tenido otras vivencias y he sido una persona querida y me han tratado bien. Entonces tengo más recursos para afrontar la situación, pero hay gente que no los tiene, porque si uno nace en un barrio de total exclusión, donde no tiene ningún tipo de educación en valores, ¿qué tipo de persona puede ser? Claro, es que ya hay que ser un héroe moral para mantenerse. Claro, Dorado Montero decía, ante las mismas circunstancias hay quien mata, hay quien se queda parado y hay quien se mata. Pero claro, eso depende de la persona. Tampoco le vamos a decir a alguien suicídese o no cometa delitos. Hay personas a las que casi considero inmoral pedirles que no roben, que no tal, porque no tienen nada. ¿Qué debería hacer el Estado? Pues empezar a garantizar unas rentas básicas, pues todo lo que propone muy bien Emiliano, porque si no, pues se va a disparar la delincuencia. Agradecemos a la profesora Laura la charla tan brillante que ha tenido y emplazamos ahora a la asociación para la reunión que tienen. Muchas gracias.